Yo entiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura, el funcionamiento por las elecciones que han tenido y todo eso ha sido muy aplaudido. Sobre todo yo que he estado muy de cerca y he seguido muy de cerca el último Consejo Nacional de la Magistratura, las decisiones que se tomaron en el último fueron aplaudidas por toda la sociedad. O sea, teóricamente, aunque esté formado por políticos, funciona, ¿no? Sí, no está siendo cuestionado, pero lo que estamos diciendo es que si lo que se quiere es independizar cabalmente al Poder Judicial, pues entonces tenemos que reformar el órgano que elige a los jueces de las altas cortes, no independizar al Ministerio Público, porque tal como está orquestado en este momento el Ministerio Público funciona bien. Así es que debe ser. ¿Sabes por qué la gente tiene la confusión, Juan Alberto, de que el Ministerio Público funciona mal? Porque normalmente se utiliza el Ministerio Público para fines políticos. Y eso es lo que hace que se confunda todo. Pasa un partido de poder y entonces arranca una persecución política contra los funcionarios. Entonces, ¿quién arranca esa persecución política? ¿Quién es? Pues evidentemente es el Ministerio Público. Y eso es lo que nos genera... Pero no solamente eso, lo que pasa es que la imagen de que el Ministerio Público al final está al servicio del partido del poder de turno. Entonces, y que la gente tampoco no comprende. Hace falta también un poco de educación cívica para que la gente entienda cómo funciona el Ministerio Público. Actualmente, el Ministerio Público, que está prescrito en la Constitución a partir del artículo 160 en adelante, tiene una ubicación constitucional que se circunscribe al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y solamente lo nombra el presidente al procurador y nombra 7 procuradores adjuntos de los 14 procuradores adjuntos que hay. Hay 7 procuradores adjuntos que son de carrera. Luego está todo el organigrama del Ministerio Público, desde el procurador hacia abajo, que va fiscalizador, procurador fiscal, procurador de corte, titulares de procuradurías fiscales, titulares de procuradurías de corte y 7 procuradores adjuntos que son de carrera. Yo, por ejemplo, cuando me gradué de Derecho, inmediatamente yo concursé, porque se aperturó un concurso del Ministerio Público para entrar. Yo no era de ningún partido. Concursé, gané y entré. Participaron 3.000 abogados a 200 plazas que habían para ser fiscal. Entonces, yo soy un fiscal de carrera, como hay muchísimos fiscales, la gran mayoría, que son de carrera. Lo que la sociedad carece de una mejor comprensión de cómo funciona el Ministerio Público y cómo funcionan también las instituciones democráticas. Y por eso es que se hacen planteamientos de este tipo. Soy de lo que cree particularmente que muchos de los problemas subsisten de carácter institucional se debe fundamentalmente al hecho de que no se comprenden bien los problemas. Al no comprender bien los problemas, entonces se emiten políticas erróneas que no dan ningún resultado. Insisto, debemos independizar al Poder Judicial. Tenemos que reformar entonces al Consejo Nacional de la Magistratura para que haya otro método o para que haya otra composición de ese organismo para elegir a los jueces de las altas cortes. Se nos frizó Juan, sí, ¿estás ahí? Sí, sí. No, estoy aquí, ahí está, perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo. Hace falta educación, hace falta también que se demuestre con acciones, porque a veces la mejor educación es la demostración con acciones del mismo Ministerio Público. Mientras se sigan tomando acciones que puedan aparentar que están al servicio del partido político de turno, va a ser muy difícil con cualquier campaña educativa que le quitemos eso de la cabeza a la gente. Coincido también que actualmente se está hablando de independizar al Ministerio Público y se le pregunta a todo el mundo, pero nadie le pregunta a los fiscales. El sector fiscal es el gran olvidado en este debate y son los primeros que deberían de dar una opinión al respecto. Yo no veo a nadie preguntándole a los fiscales, haciendo una mesa de diálogo para ver qué se puede hacer con el Ministerio Público. Todo el mundo opina, menos los fiscales, que son los que deben de opinar y que son los que saben de eso también. Sobre todo todos esos fiscales de carrera que tienen años en el Ministerio Público y que tienen una visión acabada de cómo debe ser o debe funcionar el Ministerio Público. Juan Alberto, te pregunto una cosa muy concreta. Voy a un ejemplo concreto. Supongamos que el presidente del país tiene una preocupación puntual por un caso como es el de los feminicidios ahora mismo
y decide levantar Perdón, el teléfono. supongamos. Perdón, repítame, usted me dijo supongamos. Supongamos un caso muy puntual y específico. Supongamos que el presidente de la República tiene interés muy puntual que el Ministerio Público tome acciones sobre el tema de los feminicidios. Y él coge y levanta el teléfono, llama a doña Miriam, ¿de acuerdo? Y dice, hola, muy buenas, doña Miriam, por favor, usted podría poner atención y ver de qué manera desde su institución podemos empezar a perseguir a a modo de sugerencia. ¿Esa llamada del presidente sería injerencia en el Ministerio Público o el presidente tendría esa atribución como la podría tener yo de acercarme a la Procuraduría y solicitar que le presten atención a eso? Sí, sería una injerencia. Sería una injerencia. En todo caso, para activar la acción pública para la investigación o la persecución de ciertos comportamientos que impliquen responsabilidad penal. Estamos hablando de generalidades, ¿eh? No estoy hablando de persigue a fulano o persigue a citano, sino de préstale atención al narcotráfico. A ver, siempre en los límites y en las competencias de cada institución se pueden hacer sugerencias. Eso no significa que se le dé una orden al Ministerio Público, pero sí sugerencias. Porque, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene que velar por el buen funcionamiento de todas las áreas que están por debajo de su dependencia. Naturalmente, pueden hacer sugerencias. Ahora, eso no sería una intromisión. Lo que sí sería una intromisión es que se diga, no persiga a fulano o persiga... Exactamente. Y eso es lo que se quiere evitar. Pero, por supuesto, pueden hacerse sugerencias, observaciones, propuestas. Es que si no nadie tendría la oportunidad de sugerirle a ese funcionario que vele por las cosas que la sociedad, o incluso hasta por su programa de gobierno. Claro, mire, le voy a decir una cosa. Hay algo que la gente no sabe, y es que el Ministerio Público tiene una función constitucional que casi nadie se la reconoce. La Constitución no solamente le otorga la dirección funcional a los agentes del Ministerio Público de los casos penales, sino que también el Ministerio Público tiene la función de elaborar la política pública contra la criminalidad. Y ahí participa pues todo un conglomerado de activos en el sistema de justicia, especialmente los fiscales, para poder elaborar esas políticas públicas contra la criminalidad. ¿Qué es la criminalidad? La criminalidad es la tasa de crímenes y delitos que se cometen en un tiempo determinado, en un país determinado. Entonces, si es de interés público, por razones obvias, que el narcotráfico, por ejemplo, es un flagelo que en los últimos años está afectando a la sociedad dominicana y hay que prestarle atención al narcotráfico, es válido que se hagan esas observaciones y esas sugerencias. Eso es un tema de política pública, eso no es un tema de intromisión. Pero es como le digo, lo que falta es mucha educación ciudadana, una educación cívica para que la gente entienda cómo funciona todo esto. Yo no viví la época, pero me cuenta mi madre, mi padre me cuenta que en las escuelas se daba moral y cívica. Había un libro de Lucio Casado, que se llamaba Hombre y Sociedad. Este libro de Lucio Casado hablaba de todo eso, hablaba de cómo funcionaba el Ministerio Público, cómo funcionan los poderes del Estado, en qué consisten en los poderes del Estado, de todo. Y eso sencillamente pues se ha erradicado de las escuelas y ni se diga de las universidades. Qué pena. Bueno, yo creo que hay que mantener la lucha por la independencia de la justicia. La autonomía del Ministerio Público. Y una autonomía del Ministerio Público. Eso es, yo creo que ese es el tema y es el debate. Cuanto más nosotros querramos venderle a la gente independencia del Ministerio Público, estamos confundiendo más y más y más y más, porque al final nos podemos quedar sin un Ministerio Público, o sea, ciego o donde pueda caer alguien que haga sus propias políticas o sus propios intereses y no los de una sociedad guiada por con una meta que a veces pues la traza el partido de gobierno y otras veces la trata la propia sociedad. Hoy por hoy hay muchos temas que yo creo que el Ministerio Público tendría que prestarle atención: el tema de los delitos digitales, el tema de la violación a los menores, el tema de la violencia de género. Pero alguien tiene que trazarle al Ministerio esas políticas persecutorias. Está bien autonomía, independencia para la justicia.
Así es. Siento que no hay una comprensión. ¿Ah? No, adelante. No, adelante, pregunte. Te decía, como manera de cerrar esta conversación y que quede claramente algo para la audiencia de todo lo que hemos conversado. Tenemos justicia independiente, tenemos un ministerio público autónomo. Tenemos. Y si no, como en los exámenes, justifique su respuesta. Actualmente, en esta nueva administración sí tenemos un ministerio público autónomo. Y eso pues se puede ver a través del comportamiento que ha tenido el Ministerio Público en el último año. Existe autonomía, o sea, el presidente, por ejemplo, el Poder Ejecutivo nombró a la magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República y le ha dado plena autonomía de acción, sin haber ninguna interferencia, sin que haya ninguna sugerencia, sencillamente cumplan con el trabajo. Eso lo podemos ver a través de los diferentes medios. Esa autonomía no creo que la había en otras administraciones, amén de que el Ministerio Público a partir del año 2010 se constitucionalizó y se le dotó de autonomía funcional. Sin embargo, esa autonomía en la práctica, en el hecho, nunca se había materializado. Por primera vez se está materializando ahora y eso, como le digo, está a los ojos de todo el mundo lo puede ver. Solamente con los casos de corrupción que se están instrumentando, que son casos históricos, que nunca se habían dado en la República Dominicana, y creo que eso es un gran paso de avance en el proceso de institucionalización y de incluso fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Alberto. Amigos, hemos conversado sobre la independencia del Ministerio Público, que en realidad debe ser autonomía, y queremos recalcarlo. Quienes deben tener independencia son los jueces, es el Poder Judicial. Como bien decía Juan Alberto, lo manda la Constitución. Quizás aclararle un poco ese tema, como bien menciona Juan Alberto, educar a la ciudadanía para que comprenda que la independencia le corresponde al Poder Judicial y que el Ministerio Público lo que debe tener es autonomía para poder operar, pero lamentablemente esa autonomía, es que es complicado. Porque tú dices, pero y si no lo nombra el presidente, ¿quién lo va a nombrar? Pero entonces dice, y si el presidente que lo nombra no quiere que luego persigan a los infractores desde el Estado, estamos como enfrascados ahí en eso, y depende, ciertamente, como todo, de la voluntad de quien quiera aplicar la ley o no, una vez que está ejerciendo el poder. Así es. Muchísimas gracias. A ti. Amigos, hemos conversado con el experto en ciencias penales y actual consultor jurídico del Consejo Nacional de Drogas, Juan Alberto Liranzo, sobre la independencia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Público. Espero que haya quedado bastante claro estos dos conceptos, que no son los mismos, pero sin embargo ambos son muy importantes para la democracia de cualquier país.